La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Gracias por estarnos acompañando en este estudio bíblico que tenemos para hoy. Gracias al Señor por la vida, por el trabajo, gracias por el día tan bonito que tenemos ahora afuera. Yo sé que algunos de ustedes fueron a caminar y a disfrutar un poco. Bendecimos al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Acompáñenme en oración. Padre, te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque usted ha sido fiel. De generación en generación usted ha sido nuestro refugio. Algo, Padre, donde disfrutar un momento de consuelo, un momento de paz. Gracias, Padre, por su compañía. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos acompaña en este estudio bíblico. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos enseñe en esta tarde, Padre. Te rogamos todo, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y que la palabra sea de bendición para todos. Amén. Bueno, entonces, estamos aquí ahora. Vamos a estudiar algo en lo que no se nos da mucho énfasis en la Biblia, pero alguien, creo que la hermana Betty, ¿es Betty? No es Betty, ¿verdad? Beatriz, la hermana Beatriz nos había solicitado que habláramos de las lunas rojas. Hace varios años ya, creo que estuvimos teniendo la experiencia de esas lunas rojas. Creo que fue en el 2014, algo así. Y hasta el 2015, hace unos 4 o 5 años atrás. Y entonces pues tuvimos esa digamos, bendición de ver ese fenómeno, ¿verdad? Y que sí es cierto de que en sentido bíblico sí es cierto que nosotros tenemos que poner atención a esas señales del cielo, ¿verdad? Aunque como les digo, en cuanto a las lunas rojas, pues no hay mucho detalle en la Biblia, pero siempre se han asociado con no es presagios, sino con mensajes para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahora vamos a estudiar esto. Siempre, ustedes saben, hermanos, que siempre el ser humano, de una manera instintiva, podríamos decir, ha observado el cielo para todo. Ha observado el cielo para sembrar su producto, para cosechar. Ha observado el cielo para ver, recuerden el tiempo de Jesús. Jesús les dijo, ustedes pueden evaluar cuándo se tiene que sembrar o cocinar, cuando ustedes ven el cielo y que tiene nubes, dice, ustedes saben que va a llover. Y Jesús en una ocasión les llamó hipócritas, porque ustedes pueden distinguir las señales del cielo nublado, pero no pueden distinguir el tiempo de mi venida, prácticamente. Entonces, el ser humano siempre ha estado fijándose en eso. Las tribus viejas se han fijado en las señales del cielo. Los astros les hablan. Los astros les indican
Entonces, por naturaleza, el hombre siempre se ha fijado en los astros para todo. En el tiempo de Jesús se había dicho de eh, de la profecía del nacimiento de Cristo, y dice su estrella, dice. ¿Recuerdan cuando los magos llegaron delante de Herodes y le dijeron, bueno, su estrella hemos visto en el cielo, ¿verdad? Entonces, siempre el ser humano ve al cielo con una expectación de que el cielo, los astros, las cosas que se ven en el cielo, les van a indicar algo acerca de su vida. Ustedes saben los famosos lectores de manos y los que siguen el horóscopo. Hay personas que siguen el horóscopo, incluso cristianos que se ponen a estar haciendo esas cosas, creen en el horóscopo. Y todos nosotros hemos nacido en ciertos meses y cada mes tiene su símbolo, su estrella, ¿verdad? Su constelación. Uno es de Virgo, otro es de Piscis, el otro es de Taurus, el otro, ¿cuáles son los demás? Y Capricornio y Leo, y ¿cuántos son? Son varios. Entonces a veces nosotros decimos que somos o que pertenecemos a cierta constelación, a cierto grupo de estrellas, y somos, qué sé yo, Virgo, que somos Leo, que somos Capricornio, o un montón de cosas así. ¿Por qué? Porque siempre el hombre ha visto las estrellas como una forma de que los dioses le hablan a uno. Obviamente en la palabra se habla de señales en el cielo, en la luna, ¿verdad? Y yo le quiero invitar a usted a abrir su Biblia en Lucas capítulo 21 y en el versículo 11, veamos lo que dice la Biblia en el versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. En el Apocalipsis, a Juan que hace poco lo acabamos de terminar de estudiar, Juan miró cosas en el cielo. Por ejemplo, en el capítulo 12 dice que él vio una señal en el cielo. Y cosas que suceden del cielo. La Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Los jinetes también salen del cielo. El jinete del Apocalipsis, capítulo 19, que refleja el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viene del cielo con sus santos. Entonces hay señales. La Biblia nos enseña, según este texto, que hay señales en el cielo. El versículo 21 también, miren lo que dice. No, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Algunos creen que eso se refiere a todo el descongelamiento de los polos árticos y antárticos, que se están descongelando todos los glaciales y están aumentando los niveles del mar, y que supone que algunas ciudades costeras van a desaparecer, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todas esas son señales en el cielo, en la tierra, en el mar,
en la luna, en el sol, en todas partes. Entonces la Biblia está llena de señales, Dios nos habla, hermano, de muchas formas. Dios nos está hablando a través de la naturaleza. Dios nos está hablando a través del calentamiento global. Todo eso estamos poco a poco encaminándonos a los finales del tiempo, al final de los tiempos. Ahora, hablando exactamente de las lunas rojas, veamos lo que dice la palabra del Señor. La Biblia no habla de exactamente luna. Bueno, la Biblia enseña algunos textos que dice que la luna se tornará en sangre, ¿verdad? Vamos a ver esos textos. Bueno, ahorita quiero que me acompañen leyendo Isaías capítulo 13, versículos del 10 al 11. Dice la palabra del Señor, por la cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo, escuche bien, por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Otro texto, Amós capítulo 8, versículo 9. Acontecerá en aquel día, recuerden lo que hemos estado hablando acerca de aquel día, o el día, aquel día, Jehová el Señor, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Interesante. Para los israelitas, hermano, para la tradición israelita, la luna era señal para Israel. Y el sol era señal para el mundo entero, para las naciones. Esto es señal para Israel y para el mundo. Dios siempre está bajo control, sí, sobre toda la naturaleza. Dios tiene control del cielo, de la tierra, de la luna, de las estrellas, de todos los astros. ¿Por qué? Porque Él es el que creó todas esas cosas. Él controla todo lo que pasa en el mundo, todo. Los huracanes, Él sabe de los huracanes. Él sabe de los tornados. Él sabe cómo controlar eso porque Él lo creó. Quiero que leamos este texto donde podemos decir que vamos a comenzar a hablar lo de las lunas rojas. En Joel capítulo 2, versículos 30 y 31. Dice la Biblia, y daré prodigios, otra palabra, señales. Prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego. Y columnas de humo. Eso algunos la traducen las columnas de humos como nubes extrañas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En Hechos capítulo 2 se repite lo mismo también. Si usted va a Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro en su primer discurso, él empieza a predicar después del derramamiento del Espíritu Santo. En su primer discurso, él dijo, usó las mismas palabras de Joel, capítulo 2, versículo 30. Usted puede leerlo o anotarlo en Hechos capítulo 2, versículo 19 al 20. Ahora, pero lo más curioso, hermano, es esto que le voy a decir. Y esto no está inventado por los cristianos, no está inventado por los evangélicos o los teólogos o los escépticos o por cualquier otra religión del mundo. Esto está
comprobado por la NASA. ¿Sabe lo que es la NASA, verdad? Bueno, sus siglas en español, creo que es la Aeronáutica Civil de Estados Unidos. El NASA es North American Space Agency, la Agencia Espacial Norteamericana, la que se ha encargado de tirar los cohetes que llegan a la Luna, a todos los telescopios interuniversales o galácticos, podríamos decirlo así. Todo lo que se lanza al espacio, la Agencia Norteamericana de Estudios del Espacio, ellos son los que han salido con esto, diciendo algo especial acerca de las lunas rojas. El problema es que ellos lo anuncian, pero no lo pueden controlar. Nadie puede controlar cuándo es que va a suceder eso. Las lunas rojas y el sol, un eclipse solar y las 4 lunas rojas solo han sucedido en 4 episodios en la historia, tal vez no del hombre, pero en los últimos 500 años. Antes de eso no se tiene un conocimiento exacto cuándo pudieron haber ocurrido. Algunos creen que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, en la cruz, cuando él murió, dice la Biblia que hubo un gran terremoto y que el sol que se puso, hubo tiniebla, dice la Biblia. Hubo tiniebla. Entonces algunos creen que en ese momento, porque ese era el tiempo de la Pascua, y es muy posible creerlo, que en ese tiempo ocurrió el mismo fenómeno de las 4 lunas rojas. Ahora, lo más curioso, y vuelvo a repetir, es que estas señales de las 4 lunas rojas ocurren todo el tiempo. Ponga atención. Ocurren todo el tiempo. En abril y en octubre. Pero más específicamente, cuando en el día de la Pascua siempre ocurren las lunas rojas. Y en la celebración de la fiesta de los tabernáculos en el mes de octubre. A veces ha sucedido que es, por ejemplo, en el caso del 2014, la luna roja sucedió en septiembre en vez de octubre. Pero fue exactamente en el momento de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Pero siempre, ponga atención a esto, siempre esas lunas rojas han sucedido en el día de la Pascua, celebración de la Pascua. Cuando Israel celebra la liberación del pueblo de Dios. Cuando Israel celebra aquella primera Pascua que sucedió en Egipto. Cuando Dios le dijo al pueblo, a Moisés le dice, mire, dile al pueblo que tenga un cabrito y que lo sacrifique en el día 14 de abril, porque yo voy a pasar y voy a matar a todos los egipcios. Y las casas de los primogénitos de los egipcios y las casas que no tengan la señal del cordero pascual, del cordero inmolado, no
es decir, van a ser muertas. Las que no tengan esa señal en el dintel de la casa, en el dintel en la parte de arriba de la casa, el que no tenga la sangre del cordero, van a perecer. Entonces ustedes maten el cabrito la noche anterior o el día de la Pascua, en la tarde, matan el cabrito y ponen su sangre en la puerta de afuera, en la parte de afuera de la puerta sobre el dintel, la parte superior de la puerta, para que el ángel de Dios no entre a esa casa a matar al primogénito que estaba en ese lugar. Esa fue la primera Pascua. Y siempre, oiga bien hermano, siempre que hay una luna roja, siempre ocurre el día de la Pascua. ¿No cree usted que eso es extraño? Y esto no lo invento yo, no lo inventan los cristianos. Esto es comprobado por la NASA. Y siempre, porque hay un intervalo de tiempo entre una luna y otra luna. Ahora, ¿por qué son 4? Porque por lo general, creo que al año hay una luna, hay eclipses lunares, pero no se pone rojo, ¿verdad? No tengo los detalles por qué es que en realidad se pone rojo. Creo que es porque el sol cubre la totalidad de la luna. Pero a veces el eclipse lunar es parcial y solo suceden, creo que son 3 veces al año. Pero cuando es espectacular aquello, es cuando la luna se pone roja en el eclipse y cuando son 4 lunas en un periodo, creo que de un año. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Sucede que siempre ha ocurrido durante la Pascua y en el mes de octubre durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se celebra en la fiesta de los tabernáculos? Se celebra la salida, cuando el pueblo de Dios vagó por el desierto por 40 años. Y cuando ellos andaban en el desierto, en tiendas, viviendo en tiendas, se refiere a los tabernáculos. Porque ellos, en ese tiempo los israelitas, para celebrar esta fiesta en los tabernáculos, no duermen en sus casas, ¿sabían ustedes? En Israel ahorita se celebra esa fiesta. Y la mayoría, los que quieren celebrar la fiesta de los tabernáculos, hacen como una chocita afuera de la casa. Y ahí pasan toda una semana durmiendo. Estuve viendo un video hace algunos meses de un señor, de un ingeniero israelita, que todos los años, por los últimos 20 años, él ha ido mejorando su tienda. Y dice que pone su tienda en el patio de su casa, bien bonito, lo rodea. Cada judío lo hace como lo quiere hacer. Pero para ellos es algo, una celebración sagrada. Pero dice que él duerme con toda tranquilidad y felicidad del mundo por los 7 días al aire libre, claro, obviamente, como haciendo un camping, un campamento, como acampando. Y dice que lo lindo es que ve el cielo estrellado y ahí se queda dormido, feliz de la vida. Y adorna todo, alrededor de todo eso, adornan con frutas locales que se cultivan en Israel. Y es bonito ver ese video porque es muy especial, Pero celebran los 40 años que anduvieron los israelitas dándole vuelta al desierto y viviendo en tiendas de campaña. La manera que Dios los alimentó, los cuidó, los protegió, los salvó, los entrenó para entrar a la tierra prometida. ¿No es interesante eso? Entonces, la especialidad de estas lunas es que pasan en esas fechas, siempre suceden en esas fechas especiales para el pueblo de Israel. Por lo tanto, las lunas rojas son una señal para el pueblo de Israel.
Ahora, ¿qué sucede en esas lunas? Bueno, antes de qué es lo que sucede, déjeme decirle que siempre que salen esas 4 lunas rojas, siempre hay un eclipse solar en el medio de esas lunas rojas. ¿Recuerdan lo que dijimos alrededor, al inicio, perdón? Que la luna es una señal para el pueblo, para la nación de Israel. Y el sol es una señal para el mundo gentil. Todo lo que usted ve en la luna sucede para Israel. Todo lo que usted ve para el sol sucede para el mundo gentil. Ahora, ¿qué sucede durante? Esa es otra cosa importantísimo. ¿Qué sucede durante esas lunas? Ya vimos que es tan espectacular que sucedan esas lunas siempre en días significativos para el pueblo de Israel. Siempre durante la Pascua y siempre durante la fiesta de los tabernáculos. ¿No es eso un control absoluto que tiene Dios para su pueblo? Y esto no lo puede controlar la NASA. La NASA solo dice, estamos observando que va a haber un eclipse, las 4 lunas van a suceder en esta fecha, porque es cuando va a suceder. Y ellos no pueden decirle a la luna, mira, puedes cambiarte para otra fecha. Nadie puede hacer eso, ¿verdad? Nadie. Entonces, eso es tan significativo en las señales para el pueblo de Israel. Y también para nosotros, porque nosotros estamos observando. Pero ¿por qué para el pueblo de Israel? Obviamente, porque suceden en fechas que son significativas para la nación de Israel. Ahora bien, ¿qué es lo que históricamente ha sucedido durante las lunas rojas? Creo que al inicio de nuestro estudio bíblico del Apocalipsis, estuvimos, me parece que hasta aquí oigo esa voz ahí, me parece que estuvimos mencionando un poco acerca de las lunas rojas, pero déjeme decirle, siempre ha habido, es un mensaje para la nación de Israel. Es como queriendo decirle al pueblo de Israel, viene algo, prepárense. Y siempre en cada luna roja, al menos en los últimos 500 años, siempre sucede una tragedia para el pueblo de Israel y una gran bendición. Son 2 eventos grandiosos. Siempre en la luna roja sucede una gran tragedia para el pueblo de Israel. Y al mismo tiempo, seguida la tragedia, en el mismo año que sucede en la luna roja, sucede también una gran bendición de parte de Dios. Por eso es que la señal de las lunas rojas es para la nación de Israel. Han habido en los últimos 500 años, porque es la única manera de que la NASA ha podido rastrear, retroceder unos 500 años. Algunos se han atrevido a retroceder más tiempo para ver en qué época sucedieron tales terremotos y cosas así, ¿verdad? Pero en los últimos 500 años han habido 4 lunas rojas. Una de ellas fue en 1492. Oiga bien. La otra fue en 1948. Algunos de ustedes ya se van haciendo una idea. ¿Qué es lo que está pasando? Según la NASA, una de esas lunas sucedió en 1492. Otra sucedió en 1948.
Otra luna roja, la tetra que le llaman, son 4 lunas rojas. No es una, son 4 lunas rojas que suceden en el mismo año. Otra sucedió en 1966. Y la última en el 2014, que fue que todos nosotros nos acordamos. ¿No creen ustedes que es un privilegio, una bendición? Ahora, escuche bien las fechas. Porque la palabra de Dios dice en Lucas que habrá señales en el cielo antes de su venida. ¿Por qué razón creen ustedes que hace 400, casi 400, 500 años atrás se manifestó la primer luna roja del cual la NASA tiene conocimiento? Fue como 500, 600 años. 500 años. 1492. 1492. Después se ausentaron las lunas rojas hasta el inicio de este siglo pasado. Y entre el siglo pasado y ahora, en menos, digamos que podríamos decir, en menos de 100 años, hemos tenido 3 lunas o 3 tetralunas rojas que se han ido intensificando en los últimos 100 años. ¿No cree usted que es curioso eso? ¿Por qué? Porque usted y yo nos estamos acercando cada día más a la segunda venida de Cristo. Por eso es que las lunas rojas se están intensificando cada día más. Ahora, ¿qué sucedió en 1492? Tal vez ustedes dirán, fue el descubrimiento de América. En 1400, entonces vuelvo a repetir, para Israel, la luna roja es una señal de tragedia y una señal de victoria, de bendición. Las dos cosas en el mismo año, durante el periodo de las lunas rojas. 1492, ¿qué sucedió? Los que han leído un poquito de historia, ustedes, la mayoría, y mencionamos hace rato ya, cuando iniciamos el estudio del Apocalipsis, que en esa fecha, 1492, que sucedió esas 4 lunas rojas, hubo un edicto por el Imperio Español, por la corona española, que todos los judíos tenían que salir de España, y si no, los mataban. Si no, les robaban eso está en la historia secular. Vaya a verlo. 1492. Y si usted no cree, Google. Ahora está bueno eso de Google. Google it. Vaya, 1900, la Santa Inquisición papal. Todo judío que no se convirtiera al Evangelio iba a ser decapitado. Entonces, ¿qué pasó? Miles y miles murieron. Miles fueron decapitados. Les quitaban sus casas, les quitaban sus propiedades, los perseguían hasta la muerte. Y creo que al inicio al inicio del estudio de Apocalipsis estuvimos mencionando que el pueblo de Israel aprovechó el descubrimiento de América, porque algunos terratenientes judíos, millonarios no sé de qué en ese tiempo, pero eran ricos, los grandes ricos judíos le pagaban a los barcos de Cristóbal Colón para traer judíos a América. Esto que les estoy diciendo tampoco me la estoy inventando, es parte de la historia universal. Que hubieron muchos judíos que vinieron en los barcos
que trajo Cristóbal Colón y que se quedaron en América. Por esa razón hay muchos judíos viviendo en América, porque desde la época de Cristóbal Colón han estado emigrando para esa nación. Entonces ahí fue el desastre, la luna roja, persecución de los judíos, un desastre tremendo para los judíos. Pero también al mismo tiempo Dios los bendijo y les abrió la puerta viniendo a vivir a América. Son dos cosas. Fue la gran inmigración para América. América les abrió las puertas, les dio la bienvenida. Desde ese tiempo. Es tremendo eso. 1948. Todos nosotros ya sabemos lo que pasó. 1948 se le otorgó a la nación de Israel el derecho de tener un país. ¿No es una gran bendición eso? En este siglo pasado se inició la serie de lunas rojas que fueron seguidas una tras otra prácticamente en los últimos menos de 100 años. Menos de 100 años hemos tenido, vuelvo a repetir, hemos tenido 3 lunas rojas o 3 tetralunas rojas, porque son 4 eclipses lunares que son rojas. Ahora dice, oiga bien lo que dice aquí, y eso también es la historia. Usted lo ha oído y lo ha leído quizá. Cuando Hitler mató 6 millones de judíos, ¿verdad? Después de haber matado a esos 6 millones de judíos, ya lo mencionamos en las primeras estudios bíblicos que tuvimos. Después de haber matado 6 millones de judíos, Inglaterra y otros países fueron a hacer un viaje de reconocimiento de todo lo que había sucedido. Y encontraron tantos millones de judíos muertos en esas cámaras de gases, en fosas comunes. Pero eran 6 millones. Los iraníes dicen que eso nunca ocurrió. Incluso algunos políticos alemanes dicen que eso es una historia, un cuento de hadas. Nunca sucedió. Pero ¿cómo pueden inventar entonces las cámaras fotográficas, las cámaras de video que existían ya en ese tiempo? Entonces, en 1948 sucedió, después de la gran masacre de 6 millones de judíos, se instala la bendición de Dios, se instala la nación judía como un país. Y regresan los millones de judíos a su tierra después de 2000 años de exilio. Todo eso, apunta a la segunda venida de Cristo. Eso sucedió durante la luna roja de 1948. La próxima luna roja, y ya con esto vamos a ir terminando pronto. La próxima luna roja, le dije la fecha, 1966. ¿Qué pasó en 1966? Bueno, ustedes saben la famosa guerra de los 6 días. Cuando la nación, pero antes de eso llegó la bendición. Aquí llegó primero la bendición. Llegó la bendición. Israel tomó Jerusalén como su capital. ¿Verdad? O perdón, yo creo que fue al revés, no todo. Primero el desastre. La nación de Israel fue atacada por todos los países árabes. Apenas tenía como 10 años de haber surgido.
tal vez unos 15 años de haber surgido, hermano, como nación. 15 años de haber surgido como nación. Un país tan chiquitito, yo creo que más pequeño que El Salvador. Una nación tan chiquita, rodeado por gigantesco armamento, gigantescos países productores de petróleo. Ya para entonces ya estaba explotado el petróleo. Eran millonarios, naciones árabes fuertes en dinero y en poderío económico y poderío militar. Y no era una, eran todos los países árabes. Se juntaron, el Líbano, Siria, Jordania, Egipto y Arabia Saudita, todos se juntaron para luchar y destruir la nación de Israel. Una nación apenas naciente que tenía como 15, 16 años. ¿Y qué sucedió? De una manera milagrosamente. En un periodo de 3 días, oiga bien, y esto fue tremendo, hermano, esto fue tremendo. Estuve leyendo eso, esa parte de la historia. Eran 20.000, oiga bien, 20.000 árabes, el ejército que estaban, 20.000 árabes rodeando a Israel. Y apenas 800 judíos defendiéndose. Claro, tenían que... Esa era una fiesta para los árabes. No se dieron cuenta. Y en ese tiempo apenas tenía Israel 4 avioncitos que tenían que empujarlo para encenderlo. Jesucristo. Bueno, yo creo que eso yo lo inventé, ¿verdad? Pero sí tenían 4 aviones. Los ejércitos árabes tenían miles de aviones. Usted se da cuenta, 4 avioncitos contra miles. Casi los triplicaban. No, esa era, como dicen, esa era una insanidad. Yo no sé cómo se dice en español eso. Insanity. Ese era increíblemente, es que no hay palabra. Y estuvimos mencionando hace rato que el ejército, el general del ejército de Estados Unidos, una vez se le preguntó, porque él escribió un libro, y él dijo, una de las, es decir, él escribió un libro acerca de las batallas más grandes que él sabía de la humanidad. Y él dijo, la que más me sorprende de todas las batallas que yo he escuchado en la historia universal, en la batalla de los 6 días, cuando la naciente nación de Israel destruyó 5 países que se volcaron contra ellos. Solo tenían 4 avioncitos, mientras que ellos tenían miles de aviones. De una manera tan asombrosa, él describe cómo fue la victoria y dice que fue increíble cómo el ejército de Israel y especialmente esos aviones de Israel se fueron y destruyeron las bases aéreas. Eso fue lo primero que hicieron. Destruyeron las bases aéreas inmediatamente. Todos los miles de aviones que tenían los árabes listos se quedaron en la tierra. No pudieron salir. ¿Cómo fue todo eso? Increíble. ¿Qué tanta sabiduría tienen estos hombres para el combate? En 6 días, esa guerra de 6 días, duró 6 días. En 6 días destruyeron, avergonzaron a todo aquel poderoso ejército de los árabes. 5 países contra 1. 5 países poderosos contra una nación chiquita, débil y apenas que tenía 15, 16 años de naciente. Ya no se diga Arabia Saudita que había controlado Israel por centenares de años. Y cuando lo sacan, ellos quieren regresar.
Cuando dan el decreto de que Israel es nación, ellos quieren regresar y tomar otra vez dominio sobre Israel. Inmediatamente pierden la guerra e Israel recupera Jerusalén. Porque en ese tiempo Jerusalén no era parte de Israel. Y recupera su nación y la hace capital del reino, su ciudad santa, hasta el día de hoy. Entonces esa fue la bendición, que recuperaron Jerusalén. Ahora bien, la última luna roja fue la que todos vimos en el 2014. Porque la mayoría de nosotros nunca vimos las otras lunas rojas. Ni siquiera sabíamos qué cosa era eso. 2014. En 2014 yo escuchaba grandes expositores de la Biblia acerca de las lunas rojas, en inglés y en español. Y algunos de ellos decían, bueno, ya este es el final. Ya, uno de ellos dijo, Cristo puede venir entre hoy y la medianoche. Entre ahorita y la medianoche. Un señor gordito, Hagan o Hagi, algo así, no me acuerdo. Él dijo, Jesucristo puede venir entre ahorita y la medianoche. Porque esto ya es la última señal de los últimos tiempos. Ya tuvimos las otras lunas rojas que fueron significadas. Ahora estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces esta luna roja puede suceder que sea la última y que Cristo venga. Porque habrán señales en el cielo. Y la luna se convertirá en sangre. Entonces decían algunos, esta es la última luna roja que el mundo va a experimentar. Ya viene Cristo. Pero aquí estamos. Pasó 2014 y 2015. ¿Cuándo sucedió eso? En abril 15, la Pascua, 2014. Y después en octubre 8, fiesta de los tabernáculos, de ese mismo año, 2014. ¿Cuánto tiempo pasa ahí? Son 6 meses ahí. 8 meses. Más o menos. 7, 8 meses. Y después en el 2015, abril 4 de la Pascua. Siempre la Pascua. 2015. Y después en septiembre 28, 2015. En todo ese año. Desde el 2014 al 2015. No son 2 años. Desde que comenzó hasta que terminó el periodo de la luna. ¿Verdad? En todo ese periodo sucedieron las 4 lunas y creo que en marzo sucedió el eclipse solar. En marzo del 2000 o en febrero del 2015. Ahora, ¿qué sucedió entonces? Ustedes ya lo hemos venido diciendo, ya con esto terminamos. ¿Qué sucedió entonces? Porque siempre que hay una luna roja, es una señal para el pueblo de Israel, una señal de tragedia y una señal de triunfo, de bendición. Ahora, esta es nuestra historia. Esto es lo que ya vimos nosotros. Y yo lo oí, lo vi en las noticias. Todos nosotros lo vimos. El 2014 fue aquella famosísima guerra de Israel con Gaza, que le tiraban morteros, pero unos tras otros, misiles unos tras otros al pueblo de Israel. Fue lluvia. Creo que no recuerdo cuánto tiempo duró, pero en el tiempo que duró
Israel recibió 4.000 misiles, más de 4.000 misiles. Más de 4.000 misiles recibió Israel. En un periodo como, no recuerdo el tiempo. Pero eso era increíble. Increíble. En algunas ocasiones fueron hasta 200 misiles por día. Ese fue el desastre. 2014, cuando comenzó las lunas rojas, comenzó la guerra entre Gaza e Israel. Siempre los palestinos tratando de destruir a Israel. Y al inicio de 2015 empezó Hamas. Ustedes recuerdan ISIS, que también quiso aprovecharse de la situación de eso y llegó cerca de la frontera con Israel, porque querían ellos también destruir a Israel. El mismo periodo de tiempo. El mismo periodo de tiempo. Desastre para Israel. O es más que todo una advertencia de cuidado de parte de Dios, que le dice: tengan cuidado, porque viene un sufrimiento y lloro. Sufrimiento y lloro para Israel. Muchos murieron en bombas. Algunos misiles cayeron en Israel. Pero aquí viene la bendición. Porque siempre recuerden, siempre hay un peligro, una tragedia, pero también siempre hay una bendición de parte de Dios. Y ese mismo año se dejó a ver al mundo entero. El mundo entero estaba viendo una nueva tecnología que estaba desarrollando el pueblo de Israel, que se llamaba la famosa cortina de acero. En inglés es Iron Dome. Una cortina de acero. Que todo el mundo entero se quedó maravillado. Y fueron 4.000 bombarderos, ¿cómo se llaman? Misiles los que tiraban. Y uno tras otro. Y de esos, creo que solo 2 o 3 cayeron en Israel. ¿Se imagina usted la tecnología avanzada que tiene esa chiquita nación para poderse defender? Dios le ha dado inteligencia. Eso sucedió en el 2014. Yo creo que ustedes se recuerdan. Yo todos los días estaba en la noticia para ver cómo era el asunto. Y todos nos quedamos así, maravillados. Todavía está en el internet ahí. Ponga usted, Google it. Ponga en Google Iron Dome o cortina de acero para la guerra de Israel con Gaza. La manera que Dios los salvó fue utilizando la tecnología que ellos inventaron, que Dios les dio la inteligencia. Incluso Estados Unidos a lo mejor estaban deseosos de que se diera esa guerra, porque querían ver el invento que habían hecho los israelitas, a ver si funcionaba. Y el mundo entero se quedó con la boca abierta. ¿De qué manera? ¿De qué manera, hermano? Israel salió airoso. Ahora, ¿quién podía defenderse de un ataque de 4.000 misiles? A veces 200 o más misiles al día. Contra una nación. Y ninguno de esos... Y usted lo puede ver ahorita, porque yo estuve viendo eso hace algunos meses atrás, para recordarme de esa maravilla. Y estuve viendo cómo se miraba directamente donde se miraban cómo interceptaban esa cortina de acero, interceptaban todos los misiles que tiraban los palestinos. Increíble. Entonces vino la tragedia
pero también vino la bendición. Aleluya. Y que siempre así ha sido, todo el tiempo. La luna roja han sido como una advertencia para el pueblo de Israel, diciéndole, tengan cuidado, porque viene tragedia, pero yo lo voy a sacar con mi mano poderosa. Los voy a sostener, así como los saqué de Egipto y los mantuve en el desierto, así los voy a proteger todo el tiempo, porque una vez que los lleve a morar a su tierra, Israel, jamás los van a sacar, jamás, ahí van a quedar para siempre. Israel ya regresó y de ahí nadie los va a sacar. Ya por último, hermano, todavía falta una batalla, una tragedia final para Israel. Todavía falta una. Es cuando todas las naciones, en el capítulo 16 de Apocalipsis, que ya estudiamos, cuando todas las naciones se junten, dice la Biblia que el Señor dice que va a derramar su copa, su sexta copa, creo yo, o la quinta copa. Y el sexto ángel derramó la copa, la sexta copa, sobre el gran río Éufrates. Eso ya lo leímos, pero vuelvo a repetirlo. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y no es para llevarle flores a Israel. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son los espíritus de demonios que hacen señales y van delante y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, oiga bien, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. La batalla del Armagedón. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Marcos capítulo 24-29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esa es la última batalla que esperamos. Y esa última batalla va a traer una señal. La señal de la luna roja. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esa es la guerra de Armagedón que viene. Cuando llegue la tragedia, oiga, siempre tragedia y bendición. Cuando llegue la tragedia, de todas las naciones se van a golpar. Y todas se van a golpar cerca de Israel, en el valle de Megiddo, en la parte norte de Israel. Ahí van a llegar todas las naciones a pelear y a destruir a esa nación que le andan ganas. Ahí va a ir Gog y Magog. ¿Sabe quiénes son? Gog y Magog representa Rusia. Y van a venir también los alemanes, van a regresar. Es profético. La palabra del Señor dice que los reyes de Gomer y de Mesac y de Tubal, todos esos son, ¿cómo se llama? Alemania, Turquía y Rusia. Todos los reyes del norte, Gog y Magog, van a llegar a pelear contra Israel. Y van a quererlo destruir. Y esa va a ser la tragedia. Van a morir muchos judíos, hermano. Pero cuando ya esté, que se mire el final de Israel,
entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Ahí es la segunda venida de Cristo, donde Él viene, dice la Biblia, prepárense aves del cielo porque van a comer carne de capitanes, carne de reyes, cuando Él descienda con poder y gloria a destruir a las naciones que quieren destruir al pueblo de Israel. Y Él va a descender con sus ángeles y con su iglesia. Y Él va a destruir a las naciones. Dice que va a agarrar al falso profeta y va a agarrar al anticristo y lo va a tirar al lago de fuego. Y Él se va a sentar glorioso en Jerusalén a reinar por 1000 años. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Espero que hayan recibido bendición del Señor. Y les pido que para el próximo jueves escriban sus sugerencias. ¿Qué quieren que estudiemos el próximo jueves? Espero esa participación suya, ¿verdad? Dios me los bendiga. Disfruten el resto de la tarde. Todavía está bien bonita. El día de mañana va a estar también soleado. Y pues yo creo que es los únicos días que vamos a tener de sol. Creo que vamos a tener hasta el miércoles de bastante sol. Así es que aproveche su tiempo, vaya a recibir luz solar porque la necesita su cuerpo. Y pues Dios nos ha dado esa bendición para que la disfrutemos. Así que no se olvide eso. La paz del Señor sea con usted en esta noche. Amén.